El pueblo despertaba sin prisa, como si el tiempo también estuviera cansado de avanzar. El sol aparecía detrás de los cerros con una luz tibia que no prometía nada nuevo, apenas iluminaba lo de siempre, calles de tierra, casas bajas, fachadas gastadas por el polvo y la costumbre. Allí, cada amanecer era una repetición del anterior, y la gente aprendía a vivir sin esperar demasiado. En una de esas casas vivía Tomás Herrera. Tenía 38 años, pero su rostro parecía haber pasado por más inviernos de los que marcaba el calendario. Sus ojos, oscuros y atentos, miraban el mundo con una mezcla de cansancio y resignación. No era un hombre derrotado, pero sí uno que había aprendido a resistir en silencio. Su cuerpo era fuerte, trabajado por años de esfuerzo, aunque su espalda ligeramente encorvada delataba un peso que no se veía. Tomás regresaba a casa cuando otros apenas comenzaban su jornada. Trabajaba de noche, como encargado en una vieja empacadora a las afueras del pueblo. Nadie quería ese turno, pagaba poco, aislaba, desgastaba. Pero para él, la noche tenía algo valioso. En la oscuridad, entre máquinas apagadas y luces intermitentes, no tenía que explicar nada. Nadie le pedía sonreír, nadie le exigía palabras. Esa mañana, al entrar a su casa, dejó las botas junto a la puerta y se sentó un momento en la cocina. El café humeaba en la taza, pero no lo tocó. Miró sus manos apoyadas sobre la mesa, grandes, ásperas, llenas de pequeñas cicatrices. Manos que sabían trabajar, aguantar, obedecer. Manos que nunca habían señalado una injusticia. Recordó, sin querer, la voz de su padre cuando era niño. El que habla de más, pierde. Tomás creció creyendo en esa frase. La hizo ley. Con el tiempo, dejó de discutir salarios, aceptó turnos injustos, aguantó promesas que nunca se cumplieron. Cada silencio era una forma de protegerse, o eso creía. Desde la ventana vio a Clara, su esposa, cruzar el patio con una canasta de ropa. Se movía con firmeza, con esa energía tranquila de quien aún cree que las cosas pueden mejorar. Clara no sabía callar cuando algo le dolía. Y quizá por eso, desde hacía meses, lo miraba distinto. Como si viera en él algo que se estaba apagando. No puedes seguir así, Tomás, le había dicho la noche anterior. Te estás consumiendo. Él no respondió. Nunca respondía cuando las palabras podían abrir heridas que llevaba años cerrando. Se levantó, fue al dormitorio y se dejó caer sobre la cama sin quitarse la camisa. El reloj marcaba las 6:30. Afuera, el pueblo seguía su rutina, un camión viejo pasando, un perro ladrando, voces lejanas que anunciaban el inicio de otro día igual. Tomás cerró los ojos, pero el sueño no llegó de inmediato. En la radio, olvidada en la cocina, una voz anunciaba noticias locales. Algo breve, casi insignificante, la empacadora cambiaría de dueño en las próximas semanas. Nuevos administradores. Nuevas condiciones. El locutor lo dijo sin emoción, pero esas palabras atravesaron el silencio de la casa como un golpe seco. Cambio. Tomás abrió los ojos. Sintió un nudo en el pecho, una sensación incómoda que no supo nombrar. Pensó en los años trabajados, en las noches solitarias, en las veces que aceptó menos de lo justo por miedo a perder lo poco que tenía. Pensó en Clara, en su mirada cansada, en todo lo que nunca dijo. Por primera vez, el silencio no le dio paz. Acostado, con el techo agrietado sobre su cabeza, comprendió algo que siempre había evitado pensar: su vida avanzaba sin rumbo propio. No porque alguien lo empujara, sino porque él había aprendido a no oponerse. A dejar que otros decidieran. A creer que callar era sobrevivir. Pero esa mañana, mientras el sol subía y el pueblo seguía igual, una duda se instaló en su interior. Pequeña, persistente, peligrosa. ¿Hasta cuándo? No era una rebelión. No era coraje. Era apenas una pregunta. Pero en un hombre que había hecho del silencio su forma de vida, esa pregunta era el inicio de algo que podía cambiarlo todo. Tomás cerró los ojos otra vez. Afuera, nada parecía distinto. Dentro de él, en cambio, una grieta invisible acababa de abrirse. Y aunque todavía no lo sabía, esa grieta ya no iba a cerrarse tan fácilmente. Porque a veces, el verdadero conflicto no comienza con un grito, sino cuando el silencio deja de proteger y empieza a doler. El pueblo parecía el mismo al caer la tarde,
pero Tomás caminaba por sus calles con una inquietud nueva. El polvo seguía levantándose bajo los pasos ajenos, las puertas se abrían y cerraban con la rutina de siempre, y aún así, algo se había desacomodado dentro de él. La pregunta que lo había despertado esa mañana no se fue con el sueño. Se quedó adherida a su pecho como una sombra persistente. ¿Hasta cuándo? Se repetía en silencio, sin darse cuenta. Al caer la noche, se dirigió a la empacadora. El edificio, viejo y mal iluminado, se alzaba como un animal cansado a las afueras del pueblo. Las luces parpadeaban en la entrada, y el aire olía a humedad y metal. Tomás saludó con un leve gesto al guardia, como siempre. Nadie esperaba palabras de él. Nadie las necesitaba. Dentro, el silencio era profundo, interrumpido solo por el zumbido lejano de un generador. Caminó por los pasillos conocidos, tocando las paredes como quien se aferra a algo seguro. Allí había pasado demasiadas noches como para sentirse extraño. Sin embargo, esa vez el lugar le pareció más frío. En la oficina principal encontró a don Julián, el supervisor nocturno, revisando unos papeles con gesto tenso. Era un hombre mayor, de voz fuerte y carácter áspero, pero esa noche parecía incómodo, inquieto. Tomás, dijo sin levantar mucho la vista. «Qué bueno que llegaste». Ese tono no era habitual. «¿Todo bien?», preguntó Tomás, sorprendido incluso de escucharse hablar. Don Julián lo miró por encima de los lentes. «Más o menos». «Siéntate». Tomás obedeció. El silencio volvió a instalarse entre ambos, pesado. «Los nuevos dueños vienen antes de lo previsto», continuó don Julián. «Están revisando turnos, personal, todo». Tomás sintió un leve temblor en las manos. «¿Y eso qué significa?». Don Julián suspiró. «Recortes. Cambios de contrato. Algunos se van, otros se quedan, con nuevas condiciones». Tomás bajó la mirada. Sabía lo que eso solía significar, más trabajo por menos dinero. Y aún así, una parte de él esperaba algo distinto. «Hay una lista», añadió don Julián, dudando. «Aún no es oficial». Tomás levantó la cabeza. «¿Estoy en ella?». El supervisor lo observó en silencio unos segundos demasiado largos. «Sí. Pero no como crees». La frase quedó flotando en el aire. «Te quieren para un puesto nuevo», continuó. «Encargado general del turno nocturno. Más responsabilidad y menos horas pagadas». Tomás sintió una mezcla de rabia y desconcierto. Era un ascenso que no lo era. Más carga, menos reconocimiento. Lo mismo de siempre, disfrazado de oportunidad. «¿Y si digo que no?», preguntó, casi en un susurro. Don Julián frunció el ceño. «Nunca dices que no, Tomás». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza. El resto de la noche transcurrió con lentitud. Tomás caminó entre máquinas apagadas, revisó inventarios, firmó papeles que no leyó. Pero su mente estaba lejos, atrapada en una sensación nueva, indignación. No era furia desbordada, era algo más profundo, más peligroso. La certeza de que lo estaban empujando otra vez, y de que esta vez lo sabía. Al amanecer regresó a casa. Clara estaba en la cocina, preparando el desayuno. Al verlo entrar, notó algo distinto en su rostro. «¿Pasó algo?», preguntó, dejando la cuchara a un lado. Tomás dudó. El silencio, su viejo aliado, le pidió que siguiera callando. Pero la grieta se abrió un poco más. «Van a cambiar todo en la empacadora», dijo. «¿Y quieren que haga más, por menos?». Clara lo miró fijo. «¿Y tú qué piensas hacer?». Tomás tragó saliva. «No lo sé». Ella se acercó, apoyó las manos en la mesa. «Tomás, si aceptas otra vez, te van a quitar lo poco que te queda». Sus palabras no fueron un reproche, sino una advertencia. Él asintió, sin prometer nada. Esa tarde, mientras el pueblo dormía la siesta, Tomás salió a caminar. Sin rumbo, sin plan. Llegó hasta una casa vieja, abandonada, donde años atrás había vivido Samuel, un antiguo compañero de trabajo. Recordó que Samuel fue el único que alguna vez alzó la voz, y el primero en irse. Impulsado por algo que no supo explicar, tocó la puerta del pequeño taller contiguo. Para su sorpresa, alguien abrió. «Tomás», dijo Samuel, con una sonrisa cansada. «Pensé que nunca vendrías».
Hablaron durante horas. De la empacadora, de los abusos, de los cambios que venían. Samuel le contó algo que Tomás nunca había sabido: los nuevos dueños ya tenían denuncias en otros pueblos. Y alguien debía firmar como responsable del turno nocturno. Ese alguien eres tú, dijo Samuel, serio. Quieren un nombre, por si algo sale mal. La revelación cayó como un balde de agua fría. Tomás comprendió entonces el verdadero sentido del ascenso. Esa noche, al regresar a casa, no pudo dormir. La pregunta volvió, más fuerte que nunca. Pero esta vez no venía sola. Venía acompañada de una certeza incómoda: callar ya no era una opción segura. Por primera vez en su vida, Tomás entendió que el silencio no solo lo protegía, también lo estaba condenando. Y el amanecer que se acercaba no traería rutina, sino una decisión que cambiaría su destino. La noche cayó sobre el pueblo con una quietud engañosa. Las luces se encendieron una a una, como si alguien las fuera prendiendo con cuidado para no despertar sospechas. Tomás caminó hacia la empacadora con el paso lento, pero firme. Cada ruido parecía más claro, cada sombra más alargada. No era miedo lo que sentía, sino una tensión nueva, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de romperse. Al cruzar la reja oxidada, el edificio lo recibió con su olor conocido a metal y humedad. Pero esa vez, el lugar no se sentía suyo. Era como entrar a una casa que uno ha habitado toda la vida y descubrir, de pronto, que ya no pertenece allí. En la oficina principal encontró a don Julián acompañado de un hombre desconocido. Alto, traje oscuro, sonrisa ensayada. No era del pueblo. Eso se notaba en la forma en que miraba el lugar, como quien evalúa mercancía. Tomás, dijo don Julián, incómodo. Te presento al ingeniero Roldán, representante de la nueva administración. Roldán extendió la mano con amabilidad calculada. He oído mucho de ti. Dicen que eres confiable. Tomás estrechó su mano sin responder. Esa palabra, confiable, le sonó a trampa. Siéntate, continuó Roldán. No te quitaremos mucho tiempo. Se acomodaron alrededor del escritorio. Sobre la mesa había papeles, contratos, hojas con números pequeños y letras más pequeñas aún. Tomás los miró sin tocarlos. Queremos formalizar tu nuevo cargo, dijo Roldán. Encargado general del turno nocturno. Tú conoces todo aquí. Nos das tranquilidad. ¿Tranquilidad para quién?, preguntó Tomás, sin pensarlo. El silencio se tensó. Roldán sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Para la empresa, claro. Es un puesto de confianza. Tomás respiró hondo. Recordó a Samuel, sus palabras, la advertencia. Recordó a Clara, su mirada cansada. Y por primera vez, no bajó la cabeza. No firmaré nada sin leerlo, dijo. Y no aceptaré responsabilidades que no me correspondan. Don Julián abrió los ojos, sorprendido. Roldán se recostó en la silla. Eso puede interpretarse como falta de compromiso, respondió con voz suave. Hay muchos esperando una oportunidad como esta. Tomás sintió el viejo impulso de callar, de ceder. Pero algo dentro de él se sostuvo. Entonces désela a otro, dijo. Yo no voy a cargar culpas que no son mías. La sonrisa de Roldán desapareció. Piénsalo bien, dijo, acercándose. Tu estabilidad, tu familia, todo depende de este trabajo. Tomás se levantó lentamente. Mi familia depende de que yo pueda mirarlos a los ojos. El hombre lo observó unos segundos más y luego cerró la carpeta con fuerza. Veremos cuánto te dura esa valentía. Tomás salió de la oficina con el corazón acelerado. Sabía que había cruzado una línea invisible. El resto de la noche fue tensa. Nadie le habló. Nadie lo miró. El silencio volvió, pero ya no era refugio, era advertencia. Al amanecer, regresó a casa con una sensación amarga. Clara estaba despierta, sentada en la cocina. Soñé contigo, le dijo. Estabas gritando, pero nadie te escuchaba. Tomás se sentó frente a ella. Hoy hablé, respondió. Y creo que eso tiene un precio. No se equivocaba. 2 días después, recibió la notificación. Reestructuración de personal. Su puesto quedaba en revisión. No era un despido directo, pero tampoco una permanencia.
Era una amenaza lenta. Esa misma tarde, Samuel llegó a su casa sin avisar. Tenía el rostro serio. Tomás, hay algo que no te dije, confesó. Cuando yo denuncié, usaron mi nombre para cubrir irregularidades. Perdí todo. Tomás lo miró en silencio. Pero esta vez no está solo, añadió Samuel. Hay más trabajadores dispuestos a hablar. Solo necesitan a alguien que no se eche atrás. La propuesta flotó en el aire como una chispa peligrosa. Esa noche, Tomás no durmió. Pensó en el miedo, en el riesgo, en la posibilidad de perderlo todo. Pero también pensó en algo que nunca había tenido, elección. Al amanecer, salió de casa sin decir nada. Caminó hasta la empacadora, se detuvo frente a la reja y respiró profundo. Sacó su teléfono y marcó un número que Samuel le había dado. Quiero denunciar, dijo. Pero no voy a hacerlo solo. Colgó. El sol empezaba a salir, iluminando el edificio viejo. Por primera vez, Tomás no entró. Se dio la vuelta y caminó en dirección contraria. El pueblo seguía igual. Pero él ya no. Y aunque el precio de hablar fuera alto, Tomás acababa de descubrir algo irreversible: el silencio ya no lo gobernaba. La noticia no tardó en recorrer el pueblo, aunque nadie sabía exactamente qué había pasado. Solo se decía que algo grave se estaba moviendo en la empacadora. Tomás lo supo desde el momento en que salió a la calle y notó las miradas. Algunas eran de curiosidad, otras de advertencia. En los pueblos pequeños, el silencio no solo protege, también acusa. Caminó sin rumbo fijo, dejando que el aire fresco de la mañana calmara el temblor que aún llevaba en el cuerpo. Había denunciado. Había pronunciado en voz alta todo lo que durante años había guardado. Y ahora, la espera era peor que el acto mismo. Porque cuando uno habla, ya no controla lo que viene después. En casa, Clara lo observaba en silencio. No preguntó nada. Bastó con mirarlo para entender que algo irreversible había ocurrido. ¿Estás seguro?, le dijo al fin, con la voz contenida. Tomás asintió. No sé qué va a pasar, pero no podía seguir igual. Clara respiró hondo y, contra todo pronóstico, sonrió apenas. Entonces, pase lo que pase, no será mentira. Esa misma tarde, 2 camionetas oscuras llegaron a la empacadora. No eran del pueblo. Traían logos oficiales en las puertas. Los trabajadores se miraban entre sí, nerviosos, como animales encerrados que presienten el cambio del clima. Don Julián caminaba de un lado a otro, sudando, evitando cruzar miradas. Tomás no estaba allí, pero todos sabían que su ausencia era significativa. Al anochecer, el teléfono sonó. Señor Herrera, dijo una voz formal. Necesitamos que se acerque mañana a la oficina provincial. Su testimonio es clave. Clave. Esa palabra le pesó más que cualquier amenaza previa. Colgó y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez, sintió miedo de verdad. No el miedo manso de perder el trabajo, sino uno más profundo, el miedo a las consecuencias. A los nombres que saldrían a la luz. A los vínculos que se romperían. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para salir, alguien golpeó la puerta con fuerza. Tomás se tensó. Clara también. Al abrir, se encontró con don Julián. El supervisor ya no parecía el hombre autoritario de siempre. Su rostro estaba pálido, los hombros caídos. Tomás, dijo. Necesito que me escuches. Ahora si quieres hablar, respondió Tomás, sin dureza. Don Julián bajó la mirada. Roldán me usó. A mí también. Yo firmé cosas que no debía, pensé que no habría consecuencias. Tomás lo observó en silencio. Si tú caes, continuó don Julián, me arrastras contigo. Y no todos aquí merecen eso. Tomás comprendió entonces el verdadero alcance de lo que había iniciado. No se trataba solo de él. Ni siquiera solo de la empacadora. Se trataba de una cadena de silencios sostenidos por miedo. Di la verdad, respondió Tomás. Es la única salida. Don Julián se fue sin decir más. Horas después, en la oficina provincial, Tomás habló durante largo rato. Dijo nombres, fechas, irregularidades. Cada palabra era un peso que soltaba. Cada silencio roto, una deuda saldada. Al salir, el cielo estaba nublado, como si el pueblo mismo contuviera el aliento.
Esa noche, Samuel lo llamó. Roldán desapareció, dijo. Cerró oficinas, apagó teléfonos. Pero dejó rastros, muchos. Tomás cerró los ojos. El miedo cambió de forma. Ya no era parálisis. Era alerta. Días después, la noticia estalló. Investigación formal, suspensión de la administración, denuncias colectivas. Algunos celebraban en voz baja. Otros se escondían. Pero el giro más inesperado llegó una mañana, cuando Tomás recibió una carta oficial. No era una citación. Era una propuesta. Le ofrecían colaborar como enlace comunitario en la investigación laboral. No como jefe. No como empleado obediente. Como testigo y representante. Tomás sostuvo el papel con manos firmes. Recordó al hombre que había sido, callado, encorvado, invisible. Y entendió que el miedo no había desaparecido, solo había cambiado de bando. Afuera, el pueblo seguía siendo el mismo. Pero ahora, cuando Tomás caminaba por sus calles, algunos lo saludaban distinto. No con admiración, sino con respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, ese respeto no le dio miedo. El pueblo amaneció cubierto por una neblina espesa, como si la tierra misma intentara ocultar lo que estaba a punto de revelarse. Tomás caminó despacio, sosteniendo la carpeta con documentos contra el pecho. No era pesada por el papel, sino por lo que contenía: historias, nombres, errores compartidos. Verdades que ya no podían volver a dormirse. Desde que aceptó colaborar con la investigación, su rutina cambió. Ya no trabajaba de noche. Ya no se escondía en el silencio de la empacadora. Ahora debía hablar, escuchar, mirar de frente. Y eso lo agotaba más que cualquier turno nocturno. En la oficina provisional, instalada en una antigua casa municipal, lo esperaban varios trabajadores. Rostros conocidos. Algunos evitaban mirarlo, otros se acercaban con timidez, como si Tomás fuera un espejo incómodo. «Nunca pensé que tú», murmuró uno de ellos. «Siempre creí que eras como nosotros». Tomás respondió sin orgullo. «Lo sigo siendo. Solo dejé de callar». Las declaraciones se sucedieron una tras otra. Horas de relatos contenidos durante años, pagos incompletos, amenazas veladas, firmas obligadas. Cada testimonio sumaba peso a la investigación y enemigos invisibles al proceso. Tomás lo sentía en el ambiente, en las miradas que se cruzaban fuera de la oficina, en los murmullos que crecían. Esa tarde, mientras regresaba a casa, alguien lo siguió. No fue paranoia. Escuchó los pasos, medidos, constantes. Al girar una esquina, el hombre se detuvo frente a él. No llevaba traje ni insignias. Era joven, demasiado joven para cargar con esa dureza en la mirada. «Deja esto, señor Herrera», dijo sin rodeos. «Hay gente que no quiere que sigas hablando». Tomás lo observó en silencio. «¿Eso es una amenaza?» El joven dudó un segundo. «Es un consejo». Se fue tan rápido como había aparecido. Esa noche, Tomás no se lo contó a Clara. No quería sumar miedo al cansancio que ella ya llevaba. Pero el temor volvió, distinto, más cercano. No por él, sino por lo que podía perder. Al día siguiente, la investigación dio un giro inesperado. Uno de los documentos clave, una lista de firmas falsas, señalaba directamente a don Julián como principal responsable operativo. El supervisor fue citado de inmediato. Tomás sintió un nudo en el estómago. Sabía que don Julián había sido parte del sistema, pero también sabía que no era el origen. Era un engranaje más. Horas después, don Julián pidió verlo. Se encontraron en la empacadora, vacía y silenciosa. El lugar donde todo había comenzado. «Van a cargarme todo», dijo don Julián, sin rodeos. «Roldán se fue, los de arriba no existen, y yo me quedé». Tomás lo miró con calma. «¿Tú firmaste?» «Sí», respondió. «Pero no fui el único. Y tú lo sabes». Sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre una mesa oxidada. «Esto no lo entregué antes porque tuve miedo. Pero si caigo, que caigamos todos». Tomás abrió el sobre. Dentro había copias de correos, transferencias, órdenes directas firmadas por nombres que no figuraban en ningún registro oficial del pueblo. La red era más grande. Mucho más. «¿Por qué ahora?», preguntó Tomás. Don Julián bajó la cabeza.
Porque vi a mi hijo mirarme como si no me conociera. Y entendí que el silencio también hereda culpa. Tomás cerró el sobre. Entonces habla. Yo no te voy a salvar, pero tampoco voy a dejar que te usen. Al salir de la empacadora, Tomás sintió algo nuevo, no alivio, no triunfo, sino claridad. La verdad tenía rostro. No era abstracta. Eran personas reales, con miedos reales, tomando decisiones equivocadas por demasiado tiempo. Esa noche, el pueblo volvió a murmurar. Pero esta vez, el rumor no era de miedo, sino de expectativa. Algo grande estaba por caer. Y Tomás, el hombre que había vivido en silencio, estaba en el centro de una tormenta que ya no podía detenerse. El punto crucial se acercaba. Y la verdad, una vez expuesta, no pediría permiso para quedarse. El pueblo amaneció inquieto, como si la neblina no quisiera levantarse del todo. Las radios murmuraban versiones distintas de una misma historia, y en cada esquina alguien hablaba en voz baja. Tomás lo sintió desde temprano, ya no se trataba solo de denuncias laborales. Algo más profundo estaba a punto de salir a la luz. Caminó hacia la oficina provisional con el sobre de don Julián bien guardado en la mochila. Cada paso le pesaba. Sabía que esos documentos podían cambiar el rumbo de la investigación o volcarla en su contra. Porque cuando la verdad crece, también lo hace el riesgo. Al llegar, encontró a Samuel esperándolo, con el rostro tenso. Esto se aceleró, dijo apenas. Llegaron funcionarios de la capital. No son como los otros. Dentro, el ambiente era frío. Los nuevos investigadores no hablaban de derechos ni de justicia, hablaban de impacto, de consecuencias, de nombres importantes. Tomás entendió enseguida, el caso había dejado de ser local. Necesitamos todo lo que tenga, le dijo una mujer de voz firme. Pero entienda algo, señor Herrera, si esto sube, no habrá marcha atrás. Tomás abrió la mochila y colocó el sobre la mesa. Nunca la hubo, respondió. Los documentos fueron revisados en silencio. Las miradas cambiaron. Uno de los funcionarios se levantó y salió de la sala sin decir palabra. Otro hizo una llamada breve, nerviosa. Esto no estaba en el informe inicial, dijo finalmente la mujer. Aquí aparecen empresas, contratos, y un apellido que no debería estar aquí. Tomás sintió un escalofrío. ¿Cuál? Ella lo miró directo a los ojos. El de tu padre. El mundo pareció detenerse. Tomás negó con la cabeza, casi sin voz. Mi padre murió hace 10 años. Fue obrero toda su vida. También fue intermediario sindical en los 90, respondió ella. Y firmó acuerdos que hoy siguen vigentes. El silencio cayó como un golpe seco. Tomás salió de la oficina sin recordar cómo. Caminó sin rumbo hasta llegar al cementerio del pueblo. Se detuvo frente a la tumba sencilla, la cruz gastada, el nombre que había marcado su infancia. El que hace ruido, pierde. La frase volvió con una claridad cruel. Su padre no había callado por cobardía. Había callado por miedo a algo más grande. A una red que ahora volvía a cerrar el círculo, sobre él. Esa noche, en casa, Clara lo vio derrumbarse por primera vez. No hubo palabras. Solo lágrimas silenciosas, las primeras en muchos años. Tal vez todo esto fue un error, murmuró Tomás. Tal vez removí algo que debía quedarse enterrado. Clara tomó su rostro con ambas manos. La verdad no es culpable de lo que otros hicieron, dijo. Tú no eres tu padre, pero tampoco tienes que cargar su silencio. Al día siguiente, la investigación fue suspendida temporalmente. Por revisión de alcance, dijeron. El pueblo entendió otra cosa, alguien poderoso había intervenido. Samuel llegó con malas noticias. Quieren cerrarlo todo. Usarlo de tu padre para desacreditarte. Tomás respiró hondo. El miedo volvió, pero no lo paralizó. Al contrario, lo enfocó. Entonces ya no se trata solo de la empacadora, dijo. Se trata de demostrar que el silencio se hereda, pero también se puede romper. Esa noche, Tomás tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No iría más a oficinas. No esperaría resoluciones. Haría pública la historia completa, la suya, la de su padre, la del pueblo entero. Porque el punto crucial había llegado. Y esta vez, el silencio no solo dolía. También mentía.
La mañana siguiente amaneció sin neblina, como si el pueblo hubiera decidido mirar de frente lo que durante años se evitó ver. Tomás caminó por la plaza central con una determinación silenciosa. En su bolsillo llevaba un cuaderno viejo, de tapas gastadas, que había encontrado la noche anterior entre las cosas de su padre. Clara lo había hallado al fondo de un baúl olvidado, junto a recibos amarillentos y fotografías rotas. Tal vez aquí haya respuestas, le dijo ella, entregándoselo. Tomás no lo abrió hasta ese momento. Se sentó en una banca, bajo el árbol más antiguo de la plaza, y pasó las páginas con cuidado. Eran anotaciones desordenadas, fechas, nombres, cifras incompletas. Al principio no entendió nada. Pero a medida que avanzaba, un patrón comenzó a revelarse. Su padre había registrado reuniones, acuerdos, presiones. No como un cómplice orgulloso, sino como alguien que sabía que la memoria podía ser la única defensa. Firmé porque no había opción, decía una nota. Si hablo, nos cierran todo, decía otra. El silencio también protege a los hijos. Tomás cerró el cuaderno con fuerza. Por primera vez, comprendió el peso real de la herencia que cargaba. No era culpa. Era miedo transmitido como una advertencia muda. Mientras estaba allí, Samuel se le acercó con paso rápido. La gente se está organizando, dijo en voz baja. Quieren escucharte. Tomás levantó la vista. En distintos puntos de la plaza, pequeños grupos se reunían. No gritaban. No protestaban. Esperaban. Ese silencio colectivo era distinto al que él conocía, no escondía, exigía. No soy líder, respondió Tomás. Nunca lo fui. Precisamente por eso, dijo Samuel. Porque no hablas para mandar, hablas porque duele. Esa tarde, frente a vecinos, trabajadores y curiosos, Tomás habló. No como denunciante oficial, ni como representante de nada. Habló como hijo, como obrero, como hombre que había vivido creyendo que callar era sobrevivir. Contó la historia de su padre. La suya. La de la empacadora. Mostró el cuaderno. Leyó fragmentos. No acusó con rabia. Expuso con honestidad. Y algo se rompió en el aire. Hubo llanto. Hubo enojo. Hubo silencio. Pero también hubo voces nuevas. A mí me pasó lo mismo. Yo firmé sin leer. Yo sabía, pero tuve miedo. La verdad dejó de ser individual. Se volvió colectiva. Esa noche, las redes locales estallaron. La historia llegó más lejos de lo esperado. Medios regionales comenzaron a llamar. Y con ellos, llegó el giro más inesperado. Un mensaje anónimo apareció en el teléfono de Tomás. Si sigues hablando, no solo caerás tú. Hay secretos que no te conviene remover. Adjunto al mensaje, una foto. Era su madre. Joven. Frente a la empacadora. Junto a un hombre que Tomás no reconoció, hasta que leyó el nombre al reverso, escrito a mano en la imagen escaneada. Roldán. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pasado no solo estaba ligado a su padre, también a su madre. Y a algo que nadie había contado nunca. Por primera vez, Tomás entendió que la historia que estaba revelando no tenía una sola raíz. Era una red de decisiones, silencios y pactos cruzados. Y él apenas había arrancado el primer hilo. Esa noche no durmió. Miró el techo durante horas, con una certeza inquietante. La verdad que estaba sacando a la luz no solo explicaba el presente, también estaba a punto de reescribir su origen. El punto crucial se acercaba. Y esta vez, no se trataba solo de justicia. Se trataba de identidad. Tomás pasó la noche en vela, con la fotografía apoyada sobre la mesa de la cocina. La imagen parecía mirarlo de vuelta, desafiándolo a negarla. Su madre, joven, seria, con una expresión que él nunca le conoció, estaba de pie frente a la empacadora. A su lado, el rostro de Roldán, más joven pero inconfundible, mostraba la misma sonrisa calculada. El pasado no solo había vuelto. Había tocado la puerta. Al amanecer, Clara lo encontró ahí, inmóvil, con la taza de café intacta entre las manos. ¿Quién es ella en la foto?, preguntó con cuidado. Mi madre, respondió Tomás. Y ese hombre, es Roldán. Clara no dijo nada. Solo se sentó frente a él, comprendiendo que lo que venía no sería fácil.
Tomás fue al cementerio esa misma mañana. No por su padre. Por su madre. Murió años atrás, llevándose secretos que él nunca sospechó que existían. Frente a su tumba, el silencio volvió a rodearlo, pero ya no como refugio, sino como una pregunta sin respuesta. ¿Qué no me contaste?, murmuró. Esa tarde, Samuel llegó con noticias inquietantes. Investigamos la foto, dijo. No es casual. Tu madre trabajó un tiempo como administrativa en una empresa fantasma, vinculada a Roldán. Antes de que tú nacieras. El corazón de Tomás se aceleró. ¿Estás diciendo qué? No lo sé, interrumpió Samuel. Pero hay demasiadas coincidencias. La duda se clavó en su mente con fuerza brutal. Tomás empezó a recordar pequeños detalles de su infancia, discusiones a puertas cerradas, visitas que nunca se explicaban, el miedo constante de su padre a molestar a la gente equivocada. Esa noche, cuando el pueblo parecía dormido, alguien llamó a la puerta. Tomás abrió con cautela. Una mujer mayor estaba de pie, envuelta en un chal oscuro. Sus ojos eran claros, inquietos. Soy Elena, dijo. Fui amiga de tu madre. Tomás sintió un escalofrío. Ella sabía que algún día esto pasaría, continuó la mujer. Me pidió que hablara contigo si la verdad salía a la superficie. Entraron. Elena sacó de su bolso una carta doblada con cuidado. Esto es para ti. La letra era de su madre. Tomás la reconoció de inmediato. Si estás leyendo esto, significa que el silencio ya no fue suficiente. Roldán quiso controlar más de lo que debía. Yo me alejé cuando supe que tú venías en camino. Tu padre aceptó callar para protegerte. No todos los silencios son cobardía. Algunos son sacrificio. Las manos de Tomás temblaban. ¿Roldán es mí? No pudo terminar la frase. Elena negó con la cabeza. No. Pero quiso serlo. Y eso fue lo más peligroso. El alivio fue breve. La amenaza seguía allí. Roldán sabe que hablaste, añadió Elena. Y sabe que tú eres la última pieza que no controla. Al salir, Tomás comprendió que la historia ya no podía manejarse con cautela. El enemigo no era solo un sistema, ni una empresa, ni un apellido poderoso. Era un hombre que había tejido su influencia durante décadas y que ahora se sentía expuesto. Esa misma noche, Tomás tomó una decisión radical. Haría pública la carta de su madre. No como escándalo, sino como verdad final. Porque si algo había aprendido, era que los secretos, cuando se esconden demasiado tiempo, se convierten en armas. El punto crucial estaba cerca. Y esta vez, el silencio no solo tenía sangre. Tenía nombre. El pueblo despertó con una inquietud que ya no se podía disimular. La carta de la madre de Tomás había comenzado a circular la noche anterior, compartida de teléfono en teléfono, leída en voz baja, comentada con temor. No era un escándalo ruidoso, sino algo peor para quienes habían vivido del control, una verdad íntima que la gente reconocía como propia. Tomás salió de casa temprano. Clara lo miró sin decir nada, pero sus ojos pedían cuidado. Él se acercó, la besó en la frente y, por primera vez en mucho tiempo, fue él quien habló con certeza. Si hoy no vuelvo igual, no es porque tenga miedo, dijo. Es porque ya no soy el mismo. Caminó hacia la plaza central, donde se había convocado una reunión abierta. No oficial. No autorizada. Simplemente necesaria. Varias personas ya lo esperaban, trabajadores, vecinos, jóvenes que nunca habían pisado la empacadora pero que crecieron escuchando historias a medias. Tomás subió a una tarima improvisada. El murmullo se apagó solo. No vengo a acusar a nadie más, comenzó. Vengo a contar lo último que faltaba decir. Leyó la carta completa. Cada palabra cayó pesada, definitiva. Cuando terminó, el silencio no fue incómodo. Fue profundo. Entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Un auto negro se detuvo al borde de la plaza. De él bajó Roldán. Ya no llevaba traje elegante. Vestía sencillo, casi humilde. Caminó entre la gente con una calma peligrosa, como quien cree que aún controla el tablero. Siempre supe que llegaríamos a esto, dijo, mirando a Tomás. Tu familia fue importante para mí. El aire se tensó. No hables de mi familia, respondió Tomás. No tienes derecho.
Roldán sonrió apenas. ¿Derecho? Yo construí este pueblo. Di trabajo cuando nadie más quiso. Mantener el orden requiere sacrificios. No, dijo Tomás, con voz firme. Requiere silencio. Y eso es lo que se te acabó. Roldán dio un paso más cerca. Aún estás a tiempo de detener esto. Puedo desaparecer, cerrar procesos, protegerlos a todos. A ti también. La oferta era clara. El último intento. Tomás miró alrededor. Vio a Samuel, a don Julián, a Elena entre la multitud. Vio a Clara al fondo, con los ojos brillantes. Y comprendió algo esencial: si aceptaba, no solo se traicionaba a sí mismo. Traicionaba a todos los que, por primera vez, se habían atrevido a escuchar. Mi padre cayó para protegerme, dijo Tomás. Yo hablo para que nadie más tenga que hacerlo. Roldán lo observó en silencio. Luego asintió lentamente. Entonces esto no termina aquí, advirtió. No, respondió Tomás. Aquí empieza. Sirenas se escucharon a lo lejos. Esta vez no eran rumores. Eran reales. Oficiales. La gente se apartó mientras varios agentes se acercaban. Roldán no huyó. Solo miró a Tomás una última vez, con una mezcla de desprecio y respeto forzado. Cuando se lo llevaron, el pueblo no celebró. Nadie gritó. Pero algo se liberó en el aire, como un peso que por fin tocaba el suelo. Tomás bajó de la tarima. Sentía las piernas temblar. No por miedo, sino por el desgaste de haber llegado hasta allí. Sabía que aún faltaba un último capítulo. El más difícil. El que no se libra contra otros, sino contra lo que queda dentro. Pero por primera vez, no lo enfrentaría solo. El silencio había perdido su poder. Y la verdad, al fin, había encontrado voz. El pueblo despertó distinto al día siguiente. No había festejos ni pancartas, tampoco miedo visible. Era una calma extraña, como la que queda después de una tormenta larga, cuando nadie sabe aún que fue destruido y que logró resistir. Tomás caminó por las calles con una sensación nueva, alivio mezclado con vértigo. Hablar había tenido consecuencias. Y ahora tocaba vivir con ellas. Roldán estaba detenido, pero la historia no había terminado. Los procesos legales avanzarían lento, como todo en aquel lugar. Algunos nombres caerían, otros se esconderían mejor. Tomás lo sabía. La justicia no era limpia ni rápida. Pero ya no era invisible. En casa, Clara preparaba café. El sonido cotidiano le resultó casi ajeno. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sin dramatismo. Tomás se sentó frente a ella. Ahora, aprender a vivir sin callar. Eso es lo más difícil. Durante los días siguientes, la gente se acercó. Algunos para agradecer. Otros para reprocharle haber removido lo que ya estaba enterrado. Tomás escuchó a todos. Entendió que no todos estaban listos para la verdad, y que eso también era parte del precio. Una tarde recibió una visita inesperada. Era un hombre joven, traje sencillo, carpeta bajo el brazo. Soy periodista, dijo. Vengo por la historia, pero no la que todos quieren contar. Tomás lo miró con cautela. Quiero hablar del silencio, continuó el hombre. De cómo se hereda. De cómo se rompe. Tomás dudó. Luego aceptó. No para exponerse, sino para cerrar un ciclo. Contó su historia completa, sin adornos. No como héroe, sino como alguien que llegó tarde a su propia voz. El reportaje salió semanas después. No hizo ruido nacional. Pero en el pueblo, algo terminó de acomodarse. Los jóvenes comenzaron a preguntar más. Los trabajadores a leer lo que firmaban. No por rebeldía, sino por dignidad. El giro final llegó una noche tranquila. Tomás recibió una carta desde la capital. No era legal. No era una amenaza. Era una nota breve, escrita a mano. Tu padre no perdió. Resistió como pudo. Tú terminaste el camino. Elena. Tomás cerró los ojos. Por primera vez, el recuerdo de su padre no dolió. Tampoco el de su madre. Comprendió que ambos habían hecho lo que pudieron con el miedo que conocieron. Y que a él le tocó algo distinto, no ser perfecto, pero sí honesto. Meses después, la empacadora reabrió bajo otra administración.
Ofrecieron a Tomás volver, esta vez con un cargo real. Lo pensó durante días. Finalmente, dijo que no. No por rencor, sino porque entendió que su vida ya no estaba allí. Comenzó a trabajar asesorando a otros pueblos, otras fábricas pequeñas. No como líder, no como salvador. Como alguien que sabía escuchar y hablar cuando hacía falta. Una tarde, mientras caminaba con Clara por la plaza, el mismo árbol antiguo los cubrió con su sombra. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Tomás miró alrededor. El pueblo seguía siendo imperfecto. Él también. Pero ya no estaba encorvado. Sí, respondió. Porque el silencio ya no decide por mí. El sol bajaba lento detrás de los cerros. No prometía milagros. Solo continuidad. Y eso, por primera vez, no le dio miedo. Porque algunas historias no terminan con justicia total ni finales perfectos. Terminan cuando alguien se atreve a decir lo que otros no pudieron. Y a veces, eso basta.